y aquí algunos podrían diferir conmigo en esto, pero podrían ser las primeras acciones o frutos del Espíritu que vendrían siendo, en este caso, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la santificación, pero sobre todo, dice, no debemos olvidar el fruto del Espíritu que encontramos allá en Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Hemos estado haciendo referencia continuamente a esto del fruto del Espíritu, porque no podemos hablar de la obra del Espíritu sin hacer referencia a su fruto en la vida de los creyentes. Entonces, ahí en Gálatas capítulo 5, 22 al 25, encontramos cuál es ese fruto del Espíritu. Y es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Y cuando está hablando ahí el apóstol Pablo, dice que no solamente la creación está con dolores de parto, no solamente la creación está gimiendo, sino también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esas primicias del Espíritu, entonces, puede ser la obra del Espíritu en la vida de los creyentes, comenzando con la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la santificación, pero también con el fruto del Espíritu que se debe reflejar, que se debe manifestar en la vida de cada uno de los creyentes, tanto de los hombres como de las mujeres, de los jóvenes y aún de los niños. Tiene que ver también con nuestro rechazo al pecado, porque en Romanos 6:11 dice que ya nosotros, todo el capítulo 6, desde el capítulo 5, pero el capítulo 6 sobre todo, habla de que ya hemos muerto al pecado y que ya debemos de rechazar el pecado. Ya el pecado no debe ser nuestra forma de vida, que todavía a veces pecamos, que todavía a veces somos seducidos por el pecado, sí, pero ya no es nuestra forma de vida, sino ya nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Ahora nosotros somos una nueva criatura y por eso, como hijos de Dios que somos, debemos de andar como tales. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. También, hermanos, estas primicias del Espíritu tienen que ver con la capacidad de amar y de perdonar. Recuerden que dice que debemos perdonar así como Dios nos perdonó. Y también debemos amar así como Dios nos amó. Porque de esa manera estamos demostrando, estamos evidenciando que el amor de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y todo ello, hermanos, apunta precisamente a las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu y esto no los tiene el mundo. Este amor de Dios solamente lo tienen los hijos de Dios. Esta actitud de perdonar como Dios ha perdonado solamente lo tienen los hijos y las hijas de Dios, no lo tiene el mundo. También, hermanos, el hecho de que busquemos la comunión con Dios, de que no estamos tranquilos si no estamos en comunión con Dios, de que sentimos esa necesidad de buscar el rostro de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la alabanza, pero también a través de la lectura de su palabra. ¿Y quién produce esto en nosotros, hermanos? El Espíritu Santo. Porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, hermano. Sí, hermana. El hecho de que tú quieras leer la Biblia, el hecho de que tú quieras orar, el hecho de que tú eleves alabanzas a Dios, es el Espíritu quien te está motivando. Es el Espíritu quien está obrando en ti. Y todo esto, hermanos, podemos considerarlo a la luz del contexto como las primicias del Espíritu. También, hermanos, no debemos olvidar que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Y quiero citar a William Hendrickson. Él, comentando este pasaje, dice, lo que ya tienen, está refiriéndose a los creyentes, está refiriéndose al cristiano, a los hijos de Dios,
lo que ya tienen hace que tengan hambre de recibir más, es decir, de tener la salvación en toda su plenitud. Es en ese sentido que el dolor y la esperanza se combinan aquí. Los creyentes ya han sido adoptados como hijos de Dios, según Romanos 8, 15 y 16. Pero, en otro sentido, aguardan aún su adopción. Esperan la manifestación pública de su posición como hijos de Dios. En este momento, sus cuerpos están todavía sujetos a la muerte, pero un día sus almas habrán sido completamente libertadas del pecado y sus cuerpos habrán sido transformados, de modo que parecerán al glorioso cuerpo del Señor Jesucristo mismo. Ellos anticipan ese gran día con esperanza. Y aquí da varias citas bíblicas para corroborar esto que él está diciendo. Entonces, hermanos, cuando hemos probado de Dios, cuando hemos probado de la gracia de Dios, cuando hemos probado del amor de Dios, cuando hemos probado de las bendiciones de Dios, hermanos, queremos más. Pero esto no se da de una manera automática, sino es algo que tenemos que buscar, es algo que tenemos que anhelar. Y para esto, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda. No es, y gracias a Dios por ello, que no es en nuestras propias fuerzas. No es solamente dejado a nuestro criterio o a nuestra voluntad, sino que Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu, que Dios está obrando por medio de su palabra. Y por eso, hermanos, somos privilegiados, somos bendecidos, ocupamos una posición muy especial en el corazón de Dios como sus hijos. Por eso otra vez dice el apóstol Pablo que no solo la creación está gimiendo, sino que nosotros también, nosotros mismos, dice, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué gemimos? ¿Por qué este gemido? ¿Por qué este clamor? Dice, porque estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver que este gemido o clamor es por tres razones principalmente, por tres cosas principalmente. Primero, por la consumación de nuestra adopción, porque ahí dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra adopción como hijos de Dios ya es un hecho, porque así lo dice claramente ahí en Romanos capítulo 8, en los primeros versículos. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, ya es un hecho, ya es una realidad, ya somos hijos de Dios. Ahí en Romanos 8, 15 y 16 dice esto. Sin embargo, esto hace falta que se ponga de manifiesto de una manera pública ante las demás criaturas para hacer resaltar aún más lo maravilloso de la gracia de Dios y el gran privilegio otorgado a quienes Él mismo ha escogido desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Hermanos, sí, ese es el propósito de Dios al adoptarnos como sus hijos. Recuerden, hermanos, nada más lo menciono, no olvidemos, unigénito solamente Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios por filiación. No hay otro como Él. Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero tú y yo hemos sido adoptados también por Dios como sus hijos. Y somos hijos de Dios por adopción. Esto ya es un hecho, ya es una realidad. Pero el propósito de Dios, hermanos, al adoptarnos es que vivamos como sus hijos. Que reflejemos su naturaleza en nosotros. Y para eso Él nos envió su Espíritu Santo, su Espíritu mismo. Y también Él nos ha dado su palabra para que a través de ella vayamos conformando nuestra vida a su semejanza. Para que el nuevo hombre
hecho a la imagen de Jesucristo, se vaya conformando en nosotros, se vaya manifestando de una manera más clara en nosotros cada día. Y es verdad que en esta vida no vamos a alcanzar esa plenitud. En Efesios capítulo 4 incluso dice que Dios mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, de perfeccionar a los creyentes, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Pero sabemos que esto no va a ser posible en esta vida. Tenemos defectos, todavía estamos batallando con el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, cada día, hermanos, debemos ir mejorando hasta que llegue el día en que cuando Dios nos llame y seamos liberados temporalmente de este cuerpo. Pablo le llama a esto como ser desnudados. Dice Pablo, yo quisiera ser revestido, no quisiera ser hallado desnudo, yo quisiera ser revestido. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice, si por mí fuera, yo no quisiera morir, yo quisiera que el Señor me transformara. Pero sabemos, hermanos, aún él tenía la convicción. Dice, si este cuerpo se deshace, este cuerpo temporal, este tabernáculo temporal se deshace, tenemos de Dios un edificio, no hecho de manos de hombres, no hechos por el hombre, sino eterno, en los cielos nos está esperando. Entonces, hermanos, debemos recordar que nuestro deber es esforzarnos por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos va a ayudar en ese esfuerzo, Él nos va a fortalecer, para eso envió su Espíritu, para eso nos dio su palabra. Él está a nuestro lado. Entonces, la redención, la adopción ya ha sido dada, pero esta redención hace falta que llegue a su cumplimiento pleno cuando ante los ángeles y ante las demás naciones Él nos llame como sus hijos y se haga pública esa adopción que Él hizo en su momento, en el tiempo y en el espacio. Se hará de una manera pública, universalmente. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces estamos también esperando la redención plena de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo en este caso. Dice MacArthur, comentando este pasaje, hasta que seamos glorificados y completamente liberados del pecado a través de la redención de nuestro cuerpo, seguiremos teniendo cuerpos no redimidos que hacen muy posible que el pecado nos haga daño y contriste a nuestro Señor. El cuerpo, la humanidad mortal de un creyente es lo único que falta por ser redimido, es lo único que falta por ser transformado. Y aquí, hermanos, menciono que esto solo será posible en la segunda venida del Señor. Cuando esto corruptible, como dice Pablo allá en 1 Corintios 15, versículo 53, cuando esto corruptible, ¿qué dice? Se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Incluso ahí el apóstol Pablo dice, entonces será sorbida la muerte en victoria. No habrá más muerte. ¿Por qué? Porque no habrá más pecado. Los efectos del pecado habrán terminado. El pecado mismo habrá concluido. Y entonces nuestra victoria será plena, completa, absoluta. El mismo apóstol Pablo expuso esto de una manera muy clara allá en su segunda carta a los Corintios. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos,
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así, dice, seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál era el anhelo, el deseo del apóstol Pablo? Dice, yo no quisiera pasar por ese proceso de la muerte. Yo quisiera ser revestido, ser transformado, como él mismo después lo declara a los tesalonicenses, en un abrir y un cerrar de ojos, dice. Seremos transformados. Si todavía vivimos cuando Cristo venga, vamos a ser transformados en un instante. Para ser portadores de la gloria de Dios, para ser portadores de la gloria de Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso dice, mientras tanto, clamamos, gemimos, hasta que seamos revestidos de esa gloria, hasta que este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. También, hermanos, el apóstol Pablo considera que hay este gemir en los creyentes, en cada uno de nosotros, por la consumación plena de nuestra salvación. De que ya somos salvos, ya también es una realidad. ¿Lo cree o no? Amén, ¿verdad que sí? Ya somos salvos. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando creímos en Jesucristo. Cuando reconocimos nuestro pecado, cuando reconocimos que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, Él, ¿verdad?, implantó esa nueva vida en nosotros, puso fe en nosotros y por medio de esa fe creímos al Evangelio y por medio de esa fe creímos en Jesucristo, por medio de esa fe recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces fuimos salvos. Y entonces envió su Espíritu Santo a nosotros, porque de esa manera nos adoptó, y no solamente nos adoptó, sino también nos selló con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. O sea, es el anticipo de esa herencia que nos espera. Imagínense, hermanos, si Dios nos dio su Espíritu como el anticipo, como las arras de lo que nos espera, entonces ni siquiera podemos imaginarnos lo que realmente nos espera como nuestra herencia en la presencia del Señor. Tenemos entonces que esperar la consumación plena de nuestra salvación. Lo que hemos dicho anteriormente acerca de nuestra adopción como hijos de Dios y de la redención de nuestro cuerpo, también se aplica a la consumación de nuestra salvación, la cual será plena cuando Cristo venga y destruya al pecado y a la muerte y arroje a Satanás y a sus ángeles juntamente con los impíos al lago de fuego y azufre. Y esto es una realidad, aunque muchos lo niegan, aunque muchos no quisieran que fuera así, pero el Señor lo ha revelado en su palabra, allá en Apocalipsis 20, versículo 10 y versículo 15. Habla de cómo Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, su falso profeta también, la bestia también, y no solamente ellos, sino también los impíos, los que no quisieron nada con Cristo, serán arrojados de su presencia al lago de fuego de azufre. Y esa es la muerte segunda. Y de ahí, hermanos, no hay vuelta atrás. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, en ese mismo tiempo será la revelación, será la manifestación, será la consumación de nuestra redención, de nuestra adopción, de nuestra salvación. Esto tiene que ver, pues, entonces, con nuestra manifestación gloriosa como hijos de Dios, cuando el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, venid benditas de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas ahí en Mateo, capítulo 25, versículo 34. Y esto está íntimamente relacionado con nuestra posición
como hijos de Dios. Dice en Romanos 8:17, aquí mismo en este capítulo 8 de Romanos, en el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él ya ha sido glorificado. Recuerden ahí en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos, y no solamente por los que estaban con Él, no solamente por los 11 que estaban con Él, sino también por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Él le dice al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense, para Jesús ya era un hecho que la obra que Él iba a culminar en la cruz del Calvario ya era algo real, ya era un hecho. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame. Y hermanos, en otro pasaje encontramos, dice que se oyó una voz del cielo que dijo, ya lo he glorificado. Cuando le dice, glorifica tu nombre, glorifícate, dice, ya lo he glorificado y lo glorificaré aún. ¿Y cómo Dios iba a glorificar su nombre? Por supuesto que levantando a su Hijo Jesucristo del sepulcro, de la tumba, y exaltándolo a su diestra. Y no solamente esto, sino también cuando Él venga por segunda vez con poder y gloria, entonces también Dios va a glorificar su nombre y el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a dar a conocer a todas las naciones y aún a aquellos que lo rechazaron, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es su Hijo unigénito. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esa bendición de haber conocido a Jesucristo. Y eso nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Él. Y también juntamente con Él vamos a ser glorificados. Dice ahí también en Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti, y también Él en ellos. ¿Y cómo es que Jesús iba a estar en ellos? ¿Cómo es que Jesús iba a estar en nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, mientras llega ese día glorioso en que nuestra consumación, o en que nuestra salvación será consumada de una manera plena, nuestra redención, nuestra adopción serán plenas, debemos aguardar pacientemente ese día, ese momento. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice? Con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿cómo debemos esperar? Con paciencia. Pero hermanos, esperar con paciencia no indica estar pasivos, sino aguardar con paciencia quiere decir que debemos estar confiados en que así va a ser, y esta confianza nos debe motivar a vivir para la gloria de Dios, a hacer su voluntad cada día, y a luchar y a rechazar el pecado y a seguir la voluntad de Dios cada día. Por eso el Señor Jesús, hermanos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermanos, tenemos que tomar la cruz. Y no está hablando de esa cruz de oro o de madera, sino está hablando, hermanos, de enfrentarnos al sufrimiento cada día, al rechazo cada día. Aún, hermanos, a luchar contra el pecado cada día. Ya habíamos dicho en otra ocasión, hermanos, que la mayor lucha no es la que tenemos
con la gente, no es la que tenemos con los que no nos ven bien, no. Nuestra mayor lucha la tenemos dentro de nosotros mismos, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Entonces, cada día, hermanos, tenemos que estar conscientes de eso, y por eso cada día tenemos que tomar la cruz del Señor. Hendriksen, comentando también estos versículos, dice: así como la fe es necesaria para apropiarse de la salvación que Cristo ha obtenido para nosotros en el pasado, del mismo modo, la esperanza es necesaria para hacer propias las bendiciones futuras. Hermanos, es importante estar confiados. Y que esta confianza, hermanos, nada ni nadie nos la quite. Más adelante, cuando ya vayamos casi al final del capítulo 8 de Romanos, a mí me encanta este capítulo 8, y sobre todo al final, donde dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ninguna criatura, nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nada en absoluto que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está escondida en Dios. Porque Él nos ha tomado. Y yo lo he dicho ya en otras ocasiones, y esto implica, hermanos, que aunque usted se suelte, Dios nunca lo va a soltar. Y esto, hermanos, debe ser algo que debe de animarnos día con día. En esta vida no podemos esperar que vayamos a experimentar la realidad de nuestra glorificación, sino únicamente la esperanza de esa glorificación. Sin embargo, puesto que la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, la culminación de su salvación es más que cierta, es más que cualquier otra cosa que pueda ver o sentir por sí mismo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Y a veces, aunque veamos que las situaciones se tornan difíciles, sabemos que el Señor es el que tiene el control. Aunque nosotros no veamos claro. Aunque nosotros veamos la tormenta, recuerden, hermanos, como se ha dicho, recuerden que arriba está el sol brillando. Y ese sol representa precisamente el cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, debemos estar confiados y no guiarnos por vista, sino por fe. Dice, como veremos más adelante, la salvación del creyente es tan segura que puede hablarse de su glorificación en el tiempo verbal pasado. Y esto lo dice MacArthur en su comentario. Ahí también él menciona Romanos 8:30, cuando habla de que si Dios ya nos predestinó, si Él ya nos llamó, si Él ya nos justificó, es un hecho que Él ya también nos glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una interrupción en todo ese proceso que Dios comenzó en nosotros. Por eso también el apóstol Pablo dice que Dios va a culminar esa buena obra que ha iniciado en nosotros. Y esa buena obra, hermanos, tiene que ver con la salvación, con la redención. Aunque esta espera debe ser paciente, no quiere decir que debe ser pasiva, pues el mismo apóstol Pablo exhorta a los filipenses, allá en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. En la segunda parte del versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, a mí esto también me da confianza, me da consuelo de saber que no estoy solo en ese esfuerzo por ocuparme de mi salvación con temor y temblor, sino que Dios mismo es el que produce en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que a mí me debería de interesar porque es mi salvación, pero hermanos, Dios está más interesado todavía que tú misma, que tú mismo en tu salvación, y por eso Él produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Cuando escribe a los tesalonicenses, reconoce el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 1, 3 y 4, dice, la obra, el apóstol Pablo está hablando de la obra de fe de los tesalonicenses, del trabajo, de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice esto de los tesalonicenses. Entonces los tesalonicenses tenían la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos demostraban su fe a través de sus obras y ellos demostraban su amor a través de su trabajo. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer también tú y yo. ¿Tienes fe? Demuéstralo con tus obras. ¿Tienes amor? Demuéstralo con tu trabajo. Y no solamente aquí en la iglesia, en el templo, sino aún allá en tu trabajo, allá en tu escuela. Si tienes el amor de Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Haciendo bien tu trabajo. ¿Tienes fe? Demuéstralo a través de tus obras. Ahí mismo, hermanos, dice, más adelante vamos a hablar sobre esto de que Él ha enviado su Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad, para que no desmayemos en esta espera. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera, allá en 1 de Pedro 1, 3 al 9, y también el versículo 13. Voy a darle lectura, hermanos, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, y concluyo con el versículo 13. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense, hermanos, ¿cómo somos guardados? ¿Por quién somos guardados? Dice, por el poder de Dios. Y Él está utilizando la fe como el medio. Pero recuerden, hermanos, que esa misma fe no es algo tuyo, es algo de Dios. Es algo que sí tenemos la responsabilidad de ejercitar la fe, de poner en práctica la fe. Pero al fin y al cabo proviene de Dios también. Y Él es el que nos está guardando, es Él. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjense, hermanos, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué debe ser hallado? ¿Qué debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado? Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Tiene que ser probada con fuego. Y ese fuego, hermanos, puede ser la tribulación, puede ser la persecución o aún la muerte misma, como ha pasado con algunos hermanos en otros países, con algunos misioneros en otros países, o aquí mismo en México. Por eso sigue diciendo el apóstol Pedro, dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿De quién está hablando? De Cristo. Le amamos y creemos en Él sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas, dice el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, vean cómo uno está relacionado con lo otro, cómo nuestra fe está íntimamente relacionado con la salvación, pero también cómo nuestra fe está íntimamente relacionada con la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo.
porque sabemos que cuando Él regrese, Él traerá juntamente con Él nuestro galardón, pero sobre todo, hermanos, se consumará plenamente, totalmente nuestra redención, nuestra salvación. Y termina el versículo 13 diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto de ceñir los lomos, hermanos, se utilizaba para que decir a la persona: prepárate. Por eso cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a salir esa noche, ¿verdad? Que celebraron la Pascua, dice: cíñanse sus lomos, tomen su báculo, su bastón, o sea, van a viajar. Así es que cíñanse los lomos, porque la jornada que viene es larga, es pesada. Y por eso está diciendo aquí también el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está diciendo el apóstol Pedro: tal vez todavía quede un buen tramo por recorrer. Y es un tramo difícil. Todavía hay luchas, todavía hay pruebas. Es necesario que su fe sea probada con fuego. Pero acuérdense, dice que Dios está guardándonos por medio de la fe. Que nuestra herencia está segura ya. Esa herencia incontaminada, esa herencia incorruptible, esa herencia que no se marchita, que no se corrompe, ya está reservada para ustedes en los cielos. Y quien se encarga de guardársela y quien se encarga de guardarte a ti también, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, hermana, dice: esforcémonos, ciñamos nuestros lomos, los lomos de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, allá en el capítulo 6, dice que debemos ceñirnos con el yelmo de la salvación. Y el yelmo era aquel casco que los soldados usaban para proteger su cabeza. Y nosotros, hermanos, también debemos asegurarnos en el Señor en cuanto a nuestra salvación, para que nada ni nadie que quiera hacernos dudar o que quiera perturbarnos lo logre hacer. ¿Por qué? Porque recordar que nuestra salvación está en las manos de Dios. No está en nosotros, no está en nuestro estado de ánimo, sino está en la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios. Alabado sea el Señor por ello. Amén.